Nos remontamos a la Lima en los años 30. Ciudadanos de diferentes partes del Perú entraban y salían de la estación Desamparados, los cuales llegaban para establecerse en el país y hacer negocios, o simplemente de paso hacia otro destino. Es así que el 20 de junio de 1930, dos ciudadanos españoles, de nombres Genaro Ortiz y Marcelino Domínguez, llegaron a la desaparecida estación de trenes Desamparados, la cual se encontraba ubicado en la margen izquierda del río Rímac, en el Jirón Ancash, al lado del Palacio de Gobierno, donde actualmente funciona la Casa de la Literatura. Ambos llegaron con la finalidad de hacer negocios, o al menos así era como ocultaban sus oscuros planes, porque, en realidad, ellos se dedicaban a cometer robos y estafas en diferentes ciudades de América del Sur, como últimamente lo habían hecho en las ciudades de Buenos Aires y La Paz, y que encontraron en Lima un nuevo lugar para cometer sus delitos. Retrocedamos un par de meses atrás. Estando en Argentina, trabajaron como meseros, y en Bolivia fueron ayudantes de un casino. Sin embargo, estos empleos eran usados para ocultar su verdadero objetivo, el de robar importantes motines, para luego escapar sin dejar rastro alguno. Tras llegar a la ciudad de Lima, estos rentaron una habitación en el famoso y desaparecido Hotel Comercio, el cual se ubicaba en la esquina de la calle Pescadería, hoy primera cuadra del Jirón Carabaya con Jirón Ancash, a un lado del Palacio de Gobierno. La habitación seleccionada fue la número 89. Ambos, con la emoción de haber logrado una vez más su fuga, ingresaron a la habitación sin presagiar lo que sucedería días más tarde. Genaro era de las personas que siempre veía el dinero como un símbolo de poder, a diferencia de Marcelino, que solo le gustaba gastar y resaltaba que podía tener más cuando quisiera. No eran muy compatibles en ese aspecto, pero eran cómplices de hurtos y con eso bastaba para forjar una peculiar amistad. Ya estando establecidos en el hotel, Marcelino comenzó a gastar parte de su botín de una manera irresponsable, a tal punto de ya no tener nada, obligándose a pedir prestado a Genaro, el cual se fastidió con estos préstamos que nunca eran pagados, como anteriormente ya había sucedido. Aquella fatídica noche del 24 de junio, Marcelino, después de haber asistido a un partido de fútbol en el Estadio Nacional, había llegado ebrio al hotel. En ese momento fue cuando los dos amigos empezaron una ofuscada discusión, en donde Genaro le pedía a Marcelino que le devolviera un dinero que días anteriores le había prestado, pero este, al negarse, provocó la ira y furia de Genaro, el cual, en un momento de ira, agarró un martillo que se encontraba en uno de los cajones de la habitación y le asestó un fuerte golpe en la cabeza, provocándole una herida mortal casi de inmediato. Genaro, sin mediar su furia, siguió golpeándolo hasta terminar con la vida de Marcelino. Al entrar en razón, Genaro se dio cuenta de lo que había hecho, pero ya era muy tarde. Su amigo yacía inerte en un charco de sangre en medio de la habitación. Preso del nerviosismo y del susto, salió del hotel para tratar de entender qué es lo que había sucedido. Después de pensar mucho tiempo, tuvo la macabra idea de conseguir material quirúrgico para así poder desaparecer el cuerpo desmembrándolo. Con los pocos conocimientos de medicina que tenía, realizó la disección de manera casi profesional, comenzando por la cabeza y las piernas, las mismas que fueron guardadas dentro de una maleta. El tronco con las extremidades superiores fueron introducidos en otra maleta. Después de eso, limpió meticulosamente con trapos y toallas toda la sangre de la escena del crimen, con la finalidad de no dejar huella alguna. Al día siguiente, muy temprano, Genaro se alistó de lo más normal para dirigirse hacia la calle Concha 356, actual cuadra 3 del Jirón Ica, lugar donde días antes había entablado una amistad con la señora Esther Buendía, logrando así rentar una habitación en el hospedaje que ella alquilaba. Hizo el pago de la estadía por adelantado para no levantar sospechas. Fue a recoger las maletas al Hotel Comercio y las dejó dentro de la nueva habitación.
cerró con candado y muy amablemente dijo que regresaría, pero eso nunca sucedió. Genaro partió hacia el puerto del Callao, para luego fugar hacia Ecuador con un pasaporte falso, a nombre de Juan Bautista Araya Guerrero, de nacionalidad chilena. Los días pasaron con suma tranquilidad, hasta que un día, la dueña del hospedaje se percató de un fuerte olor que provenía de la habitación que le había rentado a Genaro Ortiz. Al notar que el olor se intensificaba cuando se iba acercando a la habitación, llamó para ver si había alguien adentro, pero antes de abrir la habitación, decidió mejor dar aviso a la policía local. Los uniformados, al llegar, se percataron inmediatamente del fuerte olor y pensaron que se trataba de algún animal que había muerto cerca del lugar. Pero al acercarse a la habitación, no lo dudaron más y rompieron el candado, logrando ingresar. Grande fue la sorpresa de todos cuando en el centro de la habitación se encontraban 2 maletas totalmente hinchadas a punto de reventar y con un fuerte olor nauseabundo. Pero aún así, con el asco que les producía, procedieron a abrir las maletas, dándose con la sorpresa que en el interior contenía el cadáver de una persona, ya en avanzado estado de descomposición, y este era el cuerpo de Marcelino. Los periódicos de aquella época hicieron eco del homicidio en su jornada matutina por varios días. Por fin tenemos en nuestro medio uno de los crímenes horripilantes que son insignia de las grandes ciudades como lo es Londres, Nueva York, Berlín o Chicago. Era la entrada al Perú de la Crónica Roja policial. Los investigadores siguieron las pistas que los llevó hasta la habitación 89 del Hotel Comercio, pero allí solo encontraron pequeños rastros de sangre. Después de una minuciosa investigación, el cónsul chileno en el Perú informó que el pasaporte con el que Genaro Ortiz había fugado con el nombre de Juan Bautista Araya Guerrero era falso, y el jefe de las investigaciones concluyó que era el asesino, el cual había fugado del Perú, pero ya la policía había dado la alerta internacional indicando que el tiempo de libertad del descuartizador del Hotel Comercio estaba por acabarse. No tardó mucho para que la presencia de Genaro Ortiz en el vecino país de Ecuador fuera descubierta por las autoridades. Por eso, con el temor de ser capturado, comenzó una nueva fuga hacia Panamá, la cual no le duró mucho. Fue el 10 de julio de 1930 en el que Genaro Ortiz fue capturado en Panamá, dando inicio así a los trámites de deportación hacia el Perú, con la finalidad de que cumpla una larga condena en la penitenciaría de Lima. Al momento de su captura, Genaro Ortiz llevaba una maleta en la que se le encontró un botín de joyas que era utilizado para pagar sobornos y escapes a las diferentes autoridades con las que se cruzaba. Al interrogarle sobre el motivo del homicidio de Marcelino Domínguez, para el asombro de las diferentes autoridades, sin ningún remordimiento y sin titubear, contestó lo siguiente: «Me encomiendo a las manos de Dios. Lo hecho, hecho está». El crimen del Hotel Comercio había estremecido a los limeños de aquella época. No obstante, como si se tratara de un personaje que quisieran conocer, miles de personas llegaron hasta el muelle del Callao para ver el vapor que trasladaba a Genaro Ortiz. Muchas mujeres habían mostrado síntomas de hibristofilia, ya que se sentían atraídas por el descuartizador y no dudaban en hacer todo lo imposible por acercarse a él. El auto que lo movilizó tuvo que ser varias veces detenido por la muchedumbre que quería aproximarse y tocar al criminal como si de un artista de cine se tratara. Habiendo ya pasado un largo tiempo durante los años 50, el entonces presidente de esa época, Manuel Prado Ugarteche, como parte de una movida política para mostrar benevolencia, le cedió el indulto, cosa que no fue del agrado de mucha gente. Después de ese amargo episodio, Genaro Ortiz decidió cambiar su identidad, pero se supo que nunca más regresó a España y se quedó a vivir en el Perú en el anonimato, escondido en algún punto del país hasta el fin de sus días. Por su parte, el Hotel Comercio dejó de utilizar la habitación 89
por los rumores de las supuestas historias de fantasmas que dejó marcado aquel horrendo y macabro evento, y que posteriormente cerraría sus puertas para siempre, aunque la segunda planta donde ocurrió el crimen nunca más se utilizó. Actualmente en el primer piso se ubica uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad de Lima, Il Bar Cordano, un lugar al que asisten esporádicamente políticos, turistas y artistas del Perú, y que hasta la fecha mantiene ese ambiente de esa hermosa Lima de antaño.